じゃあみーちゃんクイズ教えてぽ。はい、私の野望についてです。一つがさいちゃんと結婚する。Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos hoy algo especial porque es la reacción a un documental sobre Kanami. Así que, bueno, pues mira, está bien tener este tipo de oportunidades. Nos lo trae Alexi, así que por mí encantado. Así que iremos comentando muchas veces sobre el documental y a veces pues haremos algún parón si queremos incidir en algo en concreto, pero siempre es estupendo conocer más cosas sobre los orígenes o sobre a nivel personal de músicos que nos encantan, ¿no? Sí. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Welcome to Kanagawa Prefecture in the Tokyo area, a mixture of heavily urbanized areas, farmlands, and mountains, punctuated by the tourist destinations of Kamakura, Enoshima, and Hakone. Its capital, Yokohama, is the second biggest city in Japan and a port city, well known all over the world. Kanami was born in this prefecture near Yokohama on September 28th. Being the youngest child of her family with an older brother and sister. As both of her siblings were already learning piano, Kanami's mother asked her to learn piano as well, but she also liked to borrow and play with her brother's airsoft gun. Her parents wanted Kanami to try various activities like ballet, calligraphy, and English, to name a few. Vamos, piano. Lo que viene siendo una niña, ¿eh? Sí, sí, piano, ballet, caligrafía, inglés, bueno, sí, 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 sí. Pero si te fijas, el piano es fundamental en todas, ¿eh? Aquí Sí. parece que lo mínimo es piano. A partir de ahí, lo que quieras. Pero es Over allí the en years, Japón. Allí Kanami en Japón, continued sí. to learn piano as she has a natural talent for it and really loves playing. A passion that she shared multiple times on social media. Sí, es verdad que la hemos visto otras veces tocando el piano, alguna vez en directo. De hecho, creo que cuando Saiki tocó el piano, le había enseñado Kanami a tocar, digamos, lo básico como para desenvolverse tocando el piano. Ya. Pero Kanami al final tiene una faceta de profesora entre enseñarle la guitarra a Kanami Miku. confessed that from her Sí, sí. childhood to her junior high school years, she only listened to classical music and was very influenced by Chopin. Kanami Por plays Chopin. piano for the introduction of the song Start Over. She also performed the introduction of Daydreaming on piano live multiple times. In her interviews, Kanami describes herself as Tenin in Japanese, which is translated as natural funny man. Es verdad que tiene Kanami un carácter así muy... Es decir, de las que no te lo esperas, ¿sabes? Porque tú la ves normal y... Sí, siempre está Pero ahí, tiene... de las más serias de las cinco, ¿no? Pero es la apariencia solo, es realmente... Porque ya la he visto en más de una ocasión de que esta en cuanto puede te suelta la frase o lo que sea que es... Tiene Sí. ese humor escondido, ¿vale? Pero que ella es graciosa por naturaleza, aunque tal vez de una apariencia a veces de seria, pero para nada. Tenin literally means nature or natural. The word has been shortened from Tenin Boke. In Japan, there is a traditional comedy act known as manzai, where the humor
comes from the interaction between a straight man and a funny man, not unlike the double act comedy in the West with Laurel and Hardy, for Claro, como el gordo y el or flaco. Abbott and Costello. El contrapunto, ¿no? The funny Claro. man being the comic character as opposed to the straight man in this comedy duo. メンバークイズ出題してくれるのは誰だっぽはいよあいよみーちゃんまたかなみどうぞじゃあみーちゃんクイズ教えてっぽはい私の野望についてです一つがさいちゃんと結婚する Andando. Que su primera ambición es casarse con Sai-chan, con Saiki. Oh. Están todas mirándola como... ¿Cómo? Mira la cara de Saiki. Y la de Miku. Y la de No, Misa. ¿Qué? ¿Y Misa cómo? ¿Qué? ことそしてもう一つは何でしょうか待ってさらっと野望がねさいちゃんと結婚することってさらっと言ったっぽねさてさあみーちゃんのマイブームは何ですかっぽはいミンチョのマイブームはミサにしか見れミサ Tengo una cuenta de Instagram que solamente sigue Misa. La pobre. Porque no lo habrá puesto en público. Claro, ¿no? se habrán privado, sí, sí. しか見れないインスタのアカウントをやってるんですけど、自分がミサ限定なのミサしか見れないからフォロワーもミサしかいないなんでそれでご飯を作ったら Ah, que es de cocina. そこに載せて、で偉いって書いたりしたらミサが偉いねってコメント Para que les dé consejos. やれ Mira, Misa riéndose, eso sí que es raro. Sí. こうやってね Yo creo que es la primera vez que la vemos así, sonriendo, で ¿no? ちゃんと手料理を作るっていう La motiva para モチベーショ cocinar ンを más. 上げるためにやっております素敵なマイブームだねありがとうなんでミサ一人なんだぽミサが先生なのミサはね偉いねって褒めてくれる Misa siempre la elogia, dice. なるほどね絶対ミサちゃんだったらいいねってしてくれるからってことはいはいでそれをさいちゃんには見せないと見てくれるあうんじゃあミサちゃんこれからも頑張ってください全員いいねしてる全員いいねありがとう In Kanami's case, her funny talk is not deliberate, but natural. It's like that friend you have who is smart, but naturally strange in a funny way, if that makes sense. ありがとうございました面接じゃないんですよ本当に Saiki and Miku talked about Konami during an episode of the radio show Bandmade Nippon. まずはじゃあギターのかなみちゃんはい。かなみちゃんもねちょっとでとても不思議な感じなんですよなんだろう小鳩が多分一番バンドメイドでやばいって思われてるよ思われてるんですけどぽかなみちゃんもなかなかだと小鳩は思うぽそれはうん同感です。ね同感でしょぽなんかね、かなみちゃんはあれなんだよね。二面性がある二面性っていうそうだぽね言い方していいの？うんなんか普段は本当にふわふわしててすごくなんだろうこうお嬢ほんわかした様ね結構お嬢様みたいな、お姫様みたい。あそうだっぽねおとぎのなんか国のお姫様みたいな。Miku habla muy bien cuando es Kobato es Miku. Que Sí, ya, habla, ya. habla muy bien siempre de Kanami. 眠ってそうあ、そう、眠り姫っぽい。ぽい、うん、なんかおしとやかなお姫様って感じそうだなんでっぽねすけど、なんか小鳥たちとかと遊んでそうなイメージだぽうん、森の中で There was also a moment during the US tour in 2022 where Konami introduced herself for the second time when the crowd was calling her name. Le ha faltado decir, ¿habéis acertado? Ni se lo esperaba. Konami joined a popular music club as a keyboardist, but started to learn guitar a few months later after watching a senior classmate play. Konami wanted to play guitar to look cool in the eyes of the other girls. Anda, que empezó a tocar la guitarra para un poco para Para farajar, ¿no? vacilar. Para vacilar un poquito. Qué bueno, qué graciosa. And it worked.
ギターを弾いてるかなみ先輩ってかっこいいよねって言ってもらえるようになって、それが気持ちよくてずっとギターを弾いてました。 This is the beginning of Konami's journey as a guitarist. She started to learn the basics by herself without any knowledge or even a band to practice with. At one point, a third-year senior who taught her guitar asked Konami to join his band composed of classmates. Esto es muy típico, ¿verdad? De empezar bandas ahí todavía cuando están en la Sí, escuela. pero tú fíjate que fue. Le enseñó ahí el compañero ahí un poquito, pero luego fue ella la que Claro que siguió, fue siguió, siguió. autodidacta. Sí, sí. Imagino que viendo vídeos y cosas de esas. También teniendo, a ver, a nivel musical, también teniendo una base como Sí, pianista, también bueno. eso ayuda, ¿no? The members gave Konami songs to learn from bands like Kiss, Metallica, and Deep Purple. Anda. But the first song she had to learn was However by Glay. As she was covering more and more songs from Western hard rock bands, Konami had so much fun that she decided to create her own Ella one-person suena band, todo. filling all the roles herself. La Konami was mujer not really orquesta. into the idea of joining as a band, as it's difficult to find one where all the members have the same level of motivation and the same ambitions. Eso pasa. This is why Konami started to learn programming and write her own songs so she wouldn't have to rely on a band. Ya empezó a nivel de producción, ¿no? Y Est- edición. Estoy viendo que ha sido muy paralela a Miyako también. Sí, 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 sí. Es decir, Tiene la vida muy paralela. De hecho, mira, también aprendió el programita ese de bueno, el Pro Tools, 8.000 ¿no? euros para... Bueno, hay muchos programas para hacerlo, ¿eh? Pero bueno, el Pro Tools es el estándar, ¿sabes? También hay Sí, no, programas. pero que me llama la atención que también aprendió a usar el programa para hacer sus canciones. Es que al final, cuando quiere, a ver, por necesidad, al final tienes que aprender a hacer ese Sí, tipo claro, de cosas, ¿no? Así que, bueno. me lo digan a mí. Ya, ya, ya. Al final tuviste que aprender a editar, claro. Claro, claro, Correcto, efectivamente. correcto. Konami wanted to enroll in a university of music, but she finally followed her parents' wishes and went to a regular university, where she studied economics and management to learn how to promote Quería estudiar música y le dice a los padres, no, vas a estudiar económica. Económicas y administración de empresas. Por lo que pueda pasar que la música no es segura. herself as a professional Suele musician. pasar. Even though she was still a student, Konami worked hard to polish her skills and find her way through the music industry. She built the soundproof room and took singing lessons, even though Toma ya se está montando su estudio, ¿eh? really liked to sing. Konami also posted a lot of covers on YouTube and Nico Nico, until one day, someone finally contacted her. Faceta de youtuber, ¿no? Esto no lo conocía yo. Pues habrá que buscar el canal. Lo mismo ya no está. Konami's hard work paid off as she was contacted to join a female rock band. ナミッチを最初に見つけて、ね、で見つけてもらって声かけてもらって、どこで見つけるの？ネットで動画をやっぱ聞いてみたみたいな。Miku la fichó. ここからで Dijo, 私がもともとはシンガーソングライターを弾き語りでこう歌いますみたいなやってたんですけど、バンドじゃなくて。 She met with the management who explained the concept and played songs made for the band. For the maid outfits, Konami had already performed in one during a school culture festival, so it was not a problem for her as she really liked the concept. As for the songs, she found that they were cool, so she immediately said yes. Plus, she always wanted to be a lead guitarist and work with a female lead singer without having to sing.
Pues perfecto. From this moment, Konami Le vino, was the vamos. first member to join Bandmate. Qué guay. El primer fichaje de Bandmate. At the beginning, the songs performed by Bandmate were sent by external songwriters and selected by the members. After listening to the A-side of Bandmate's first single called Ai to Jonetsu no Matadoru, we can imagine that Konami mentioned her love for Santana, a famous Mexican guitarist, singer, and songwriter. Buenísimo. Hace poco estuvo en Jerez. 80 y tantos años que tiene. She found La vieja Santana gloria thanks se to her está- father's vinyl collection, as he listened mostly to rock from the 70s and the 80s. Konami was still a novice in songwriting, but she continued to submit her songs anyway. Although it was really hard for her to keep writing all those songs that were never approved. Thankfully, Konami had the support of Psyche, who encouraged her to continue to write more and more. While performing the songs provided by the songwriters, Konami kept on learning and improving until her determination was finally rewarded when, 2 years after their formation, the first ever song written and arranged by Bandmate was released. Esta la hemos reaccionado. Creo. Sí. Creo que en directo, ¿no? La hemos reaccionado. Es importante que escriban ellas mismas porque al final es encontrar su sonido. Porque si dependes de composiciones de otros, realmente no va a ser al 100% tu identidad. Es un temazo. Konami is the kind of person who has to compose all the time. She loves to create new songs and takes requests from the other members when they have an idea. It's even easier for Konami this way as she doesn't have to start from scratch. When she does, Konami uses a riff or a melody, writes around it, and sends each part to each member, starting with Misa. Está bien porque There así are es not una a lluvia lot of de ideas. directions for Misa to follow, Claro. except when Konami wants her to slap or stand out during a specific part of the song. Misa, being a very fast worker, gets her response to Konami quickly, which means then Konami can start programming the drums for Akane. At first, Konami received a lot of feedback from Akane about the drums being impossible or requiring 5 arms, but with time, she improved her programming. Como diciendo, oye, Kanami, ahí te has colado Te has pasado un poquito, Un que no pelín. tengo 6 brazos, no Me- soy un pulpo. Me recuerda al vídeo que vimos de precisamente de Miyako que decía yo, esta batería es complicadilla. Digo, después Haruna lo tendrá que adaptar, ¿no? Porque, Claro, claro. claro, Es claro. que- Una cosa es programarlo y claro, programarlo no cuentas tú con Sí, la, claro, en el ordenador puedes poner todo lo que quieras, ¿eh? claro, no cuenta con la física Claro. de cada uno, ¿no? Que tiene sus Bueno, si limitaciones. fuera con el estepario alguno de estos, pues oye, lo mismo Sí. le salía la canción, pero como no disponen de tal velocidad, pues No, pero tienen vamos, que adaptarse, claro. no dejamos de tener 2 brazos y 2 pies, así Y que dos bueno, piernas, claro, ¿no? es lo que hay. Pero me ha hecho gracia. Pero que sí se ve que al final Akane, Karami es la que
más o menos hace el esqueleto de la maqueta y a partir de ahí, Sí, pues sale, ¿no? por eso te decía que es muy como Sí, Miyako en los bytes. no sabía que tenía tanta importancia con ese tema en concreto. Or requiring 5 arms, but with time, she improved her programming and wrote difficult but playable drums with the help of Akane. Let's take Black Hole, for example. でもあそこは最初もっと難しかったんです。これは無理って言われて代わりに出してもらった別パターンを採用してます。辛口とか地獄とか名付けられたパターンも送ってもらったんですけど、確か地獄っていうパターンになったんだと思います。 Konami wanted Black Hole to be the fastest song possible, but also chaotic, which makes it even harder for Akane. With Akane's drums locked in, Konami can add the guitars. La verdad and es que work ese with patrón de Saiki batería on es the muy lead vocals. complicado. The Sí. first demo of a song is actually recorded on a piano by Konami with her voice as the demo for the vocals, so the song might change completely when Saiki's voice is added. A part of this process was featured in the Bandmade US Tour 2022 documentary, where we can see Konami presenting her idea for Memorable to Saiki. La 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 For backing Me suena, me vocals, suena. Konami proposes some of them, Miku and Saiki also propose some others, and finally, their vocal director sometimes gives advice during the recording sessions. The rhythm guitar is something Konami adds at the end of her writing process. When Miku has to sing, her part is, of course, simplified, but Konami doesn't think much about this when composing. Talking about Miku, Konami's way of writing is totally different when she writes a song for Miku, like Sayanakadori. Even though Konami adopts her writing to Miku's voice, she wants Miku to grow as a singer, so she is always trying to challenge her. この最後は変えてほしいって小鳩に言われたので、ちょっと成長の意味も込めて変えたら、最初高くて出るかわかんないって言われちゃって、頑張れって。Es curioso, ¿no? Porque Tú fíjate que la pica ahí para que supere Claro. sus límites, ¿eh? Claro, es decir, no solamente se adapta a la forma de cantar de Miku, la forma de cantar de Saiki, dependiendo de la canción que sea, sino que le exige y además intenta que dé un pasito más allá, ¿no? Entonces, Sí. eso es realmente un ejemplo de liderazgo total de la banda, ¿no? Aparte de, a ver, Miku es la líder fundadora, ¿no? Pero que Kanami ahí tiene Sí, muchísimo sí, peso, ¿no? pero estamos viendo que Kanami compositivamente y las pica además. Sí, sí, sí. Dice, venga, espabilar, Que ¿eh? tira del carro. Ah, no voy a poder, sí vas a poder, venga, tú inténtalo. Ujú. Tiene más importancia de la que yo pensaba. Sí. También que decía que Konami. Kanami admira a Santana y Santana tiene PRS. No sé si por eso ella ha querido pasarse a PRS. Pues es posible. Veremos. Lo mismo She's ahora had a lo lot dice. of different guitars over the years. She has used a Flying V, a Les Paul, and Strat-style guitars. Her first collaboration was with a Dictone, when Konami was officially endorsed by the brand on May 21st, 2016. Konami even had her own signature model, the Dictone Modern Series 2.8 Signature, in 2 colors, red and green. But there is one brand that we are used to seeing Konami with for a few years now. Paul Reed Smith Guitars, or PRS.
the beginning of 2017, Konami switched from a dictone to PRS, which was not leaving her previous endorser in good terms with Bandmaid's management, who was accused of forcing Konami to switch to PRS guitars. For the release of their first major album called Just Bring It, Bandmaid recorded the music video of Don't You Tell Me, where we can see Konami playing with a brand new PRS 408 Fire Red Burst, borrowed from a guitarist amongst Bandmaid's staff. One thing for sure, Konami fell in love with PRS guitars. もうファーストタッチで、うわ、弾きやすい、手に吸い付くってなって、で、音的にも特徴的なサウンドじゃないですか。私は特徴が欲しかったんですよね、バンドメイドに。ただ PRS ってしっかり弾かないとちゃんと鳴らないギターなので、今でも結構苦戦してるところがあるんですけど、でもこの PRS を使いこなせるようになったら、きっとどのギターでも使いこなせると思ったので、PRS にしました。これだとなりました。直感だったと思います。音も弾き心地もこれがいい。でもしっかり弾かないと音が鳴らないみたいな。Eso de que no suena bien si no la tocas correctamente es curioso, ¿no? Porque dicen también de las Stratocaster y de las Telecaster. Dicen que todo el mundo puede tocar una Stratocaster, pero sin embargo con la Telecaster pasa algo parecido como con esa PRS que comenta, o las PRS que comenta Kanami. Sin embargo, si una Telecaster la tocas como debes de tocarla, suena mejor que una Strato, ¿no? Dicen. Pero claro, tiene esa dificultad añadida como que hay que saberla tocar y acariciar. Es el nivel pro ya de las Fender. Hay que tener una sutileza. Y si no lo haces bien, pues no suena tan bien. No le sacas todo el partido. 結構苦戦してるところがあるんですけど、でもこの PRS を使いこなせるようになったら、きっとどのギターでも使いこなせると思ったので PRS にしました。これだとなりました。直感だったと思います。音も弾き心地もこれがいい。でもしっかり弾かないと音が鳴らないみたいな。難しいけど、でもこれっていう感じでした。Es tu apodo, ¿no? Mincho. Mincho comes from her username from the time she posted videos online, which was Kana Mincho. Incho is a suffix to give a cute feel to a name that usually ended with a vowel I. This is how Konami chose the nickname Kana Mincho, then shortened into Mincho. It has been mentioned multiple times by the members that Konami has a switch when she is playing guitar. ライブお給仕の時にギターを持ってこうお給仕に臨むと、なんだかこう人格が変わるというか、少しオラオラ系になるみたいで、急に変わって、すごいこうやってきますマジでこの金見がギター持ってこうやってやってきますから、急に小鳩のマイク奪ってちょっと話したりとかする時とかもあって、小鳩メンバーたちもすごいびっくりしちゃうみたいな時があります。身内もびっくりするぐらいなんだ。でも打ち合わせとかSe transforma. なしで、いつ出てくるかもわからないその時はなんかトランス状態みたいな感じっぽくて、私何やってたっていうのがあって、今日はねシンバルをかかと落とししてたみたいな。This moment can be seen when the camera is on Konami right after a short pose. Konami enters in Mincho mode to focus on her music. Sometimes, Mincho becomes out of control, and it looks like this. Está poseída. Además que me la imagino cuando termine de tocar, levanta así la mirada como diciendo, ¿qué ha pasado aquí?
Mira, lo del sonido está aquí partiéndose de risa, diciendo, ya está. Ah, mira, lo de la patada al plato. Que era verdad. ミンチョはじゃあ最初にサイちゃんに会った時の印象、ミンチョは記憶あるとこからでいいよ。記憶あるところから。いや記憶ないかもしれないからと。記憶があるところだとぶっちゃけるとあーちゃんが最初にサイちゃんサイちゃんのことを先にあーちゃんが会ってたから多分かなみは嫌いなタイプの人だと思うって言われてた。あったね。結構それ言ってたね最初。そうだからすごいビクビクしながら会ってあこの人かみたいな。でも話したらあれ普通に話せるってなってどっちだってなって。Since Konami met with Saiki, she can't stop showing how much she loves and admires her. It started with the first music video of Don't You Tell Me, where the personality of each member is highlighted for the first time. Since then, she's always showing her support to Saiki during live performances. 私はすごくボーカルの最近のことが大好きなので、はい一緒にアコースティックレコーディング。いいんだよそんなこと言わなくて。Oh. Y el otro sí. 主敵です。サイちゃんとっても主敵です。ありがとう。 Y el otro It's ya. been something used by the members for years. ¿Es tan guapa? ¿Qué? Sometimes Es tan those moments hermosa. are very sweet. Y Miku muriéndose de la vergüenza. Sometimes it gives us a memorable moment. Hanami is Japanese hentai. Saiki Japanese also hentai, likes to eh? play this card with Konami during songs for some funny stage interactions. One thing for sure, with these two on stage, you can expect a lot of emotions coming through their performance as they adore those special moments with just the two of them. Music has been a part of Konami's life since her childhood, and even if her passion for the guitar started late, Konami worked hard to master the instrument, songwriting, and song production. Since that moment, every decision she made helped shape the passionate guitarist that we know today. Always impressive when she's on stage with her ability to convey emotions through her guitar, Konami has moved a lot of fans over the years. From a try-it-all to a do-it-all, Konami always had the ambitions to break through the music industry. And by joining Bandmade, she was able to improve her play, learn from professional songwriters, and pursue her dream.
Thanks to her bandmates' support, Konami continued to write song after song until they were approved by the management. And since 2016, she is the genius who writes bandmates' music. Improving and evolving song after song, exploring new territories, challenging her bandmates and herself by making songs that sound good instead of being just easy to play. でも、とにかく音楽には一生関わっていたいなっていうメンバーたちなんですよ。一人一人が。だから、それこそこれから10年後にどうなっているかは正直わからないし、5年後だって見当もつかないんですけど、音楽では絶対つながっていたいって思うメンバーたちですね。もうこのバンド、このメンバーが大好きすぎて、このメンバーと離れるのが絶対嫌だって思うんです。この先も少し立ち止まるような時が来るかもしれないですけど、このメンバーたちに囲まれているからこそ自分は続けられているというか、続けることを目的に続けてきたわけじゃなくて、本当に気づいたら続けられていたっていう感じで入れているのは、今のメンバーだからなんだなって思います。Konami's path has never been an easy one, but she managed to keep moving forward, destroying every obstacle in her way. Even when she is tired to the point of where she can't barely stand, Konami will always give everything on stage with the biggest smile. She is a mixture of passion, energy, and joy, who is and always will be full of surprises. Konami, the genius composer. Nunca pensé que tenía tanta importancia Kanami en la banda, ¿eh? Yo tampoco. Yo pensaba más Misa o Saiki y Miku, obviamente. A ver, Saiki con las letras de las canciones sí, pero musicalmente pensaba yo que estaban más repartidos. Pues mira, es un descubrimiento. A ver, todas intervienen, ¿no? Pero básicamente es como muchas veces pasa en los bytes que hemos mencionado anteriormente, que por lo menos lo que es el planteamiento lo hace Kanami y después ya van aportando, ¿no? Además es como dices tú, primero se lo pasa a Misa para que haga su parte del bajo, luego a Kane, que haga la batería y luego ya la guitarra, ¿eh? Claro. Bueno, pues hasta aquí el documental sobre Kanami. Muy chulo, muy divertido. Hemos descubierto muchas cosas nuevas. Tenemos ahora un lore más grande de Bandmate. Sí, Tenemos un background de dónde tirar a la hora de comprender la forma de tocar de Kanami, las composiciones de Bandmate, de dónde viene. Y bueno, me parece fantástico, ¿no? Creo que todos los fans de Bandmate van a agradecer. Bueno, muchos seguramente hayan podido ver ya este lo documental, habrán visto ya. pero bueno, es interesante también saber la opinión de otra gente. Y claro, eh, toda la gente que llega al éxito, solamente vemos ya cuando llegan, pero no vemos el esfuerzo que hay No vemos el detrás, camino, claro. el camino, efectivamente, cómo se han formado, la forma de aprender música que ha trabajado antes con otros instrumentos, que ha explorado otras facetas de la música como el ballet, que también ha estudiado inglés, que supongo que también incluso a la hora de gestionar el tema monetario en el grupo, también le habrá ayudado el haber asistido a la universidad con el tema Claro. de económicas. Muchas Y veces no hacemos caso a nuestros padres, pero sí, pero no, al al final final, mira, ¿eh?
todo lo que estudias, aunque en el momento en el que lo hagas no tenga mucho sentido, pero en algún momento de tu vida te puede servir. A mí me ha pasado con otro tipo de cosas. Y meterse en el tema de producción, pues es un paso necesario muchas veces cuando quieres dar un salto adelante, ¿no? O quieres ser independiente a la hora de gestionarte tus propias cosas, ¿no? En tu negocio o en tu actividad. Sí, que tú Perfecto. fíjate que han dicho que tardaron 2 años en hacer su propia canción. Que Sí, pero eran. también porque no las dejaban. Claro, Eh, claro, por eso te digo, que no la dejaban y 2 años ahí ya haciendo canciones. Pues esta no, esta tampoco. Además te tiene que frustrar, porque dices, hombre, que no es mala, pero como claro, la compañía no quiere, pues claro, te y tienes que fastidiar. ahí Y ya hay allí ya unos, tenía a Saiki diciéndola, tú sigue componiendo que en algún momento servirán. hay unos intereses Y mira si han económicos. servido. Exactamente. Bueno amigos, pues hasta aquí. Muchas gracias por todo esto. Yo creo que, bueno, para empezar, agradecer a Alexi que nos haya traído este documental para poder reaccionarlo. Ya sabéis, si os gusta a vosotros, pues agradece el like, clic en la campana para avisaros de las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho, dos formas de apoyarnos, en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. También tenéis abajo en los enlaces de la información de la reacción lo de invítanos a un café, que es si simplemente quieres hacer una aportación pequeñita y simbólica para apoyar el canal, pues siempre se agradece. Si salta una publicidad de una reacción y la ves, pues genial. Por aquí te vamos a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.